Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y retomamos este evento académico con la conferencia Mujeres Transformadoras. Esta será desarrollada por Kathy Snyder, religiosa de la Compañía de María. Ella es historiadora, doctora en Historia Mundial y Europea Moderna, con especialización en la historia de España. Pues buenos días a todos. Creo que somos muy animados después de un descanso con una merienda muy rica. Quiero presentar a 4 mujeres que vivieron en siglos diferentes y dijeron respuesta a su momento histórico con creatividad, lucidez y generosidad. Su testimonio y acciones han trascendido el paso del tiempo y hoy tienen una palabra también para nosotros. Empezamos con Juana de Lestonac, del siglo XVII, fundadora de la Compañía de María. Clemencia de Caicedo, del siglo XVIII, laica, quien se considera la fundadora del Colegio de la Compañía de María en Nueva Granada. Murió 4 años antes de la apertura del convento colegio. Teresa Duterray, del siglo XIX, refundó la compañía en Francia después de la Revolución Francesa. Y Denise Bergon, del siglo XX, monja de la compañía, quien formó parte del sistema de proteger a los niños judíos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Seguramente es la más conocida y por esta razón no me extenderé en su presentación. Tiene una gran influencia en las otras personas que presentaré más adelante. Ellas participaron del camino nuevo que abrió en la Iglesia y en el mundo de la educación y la cultura. Su época fue un tiempo de pensadores brillantes como Erasmo, Tomás Moro, Miguel de Montaigne, el tío de Juana, pero también fue el tiempo de las guerras de religión. Se casó con Gastón de Montferrand y tuvieron 7 hijas. Después de enviudar y de dejar sus hijos bien situados, entró al Cister en Toulouse. Tenía 46 años. Su cuerpo se debilita por las penitencias fuertes. Tiene que salir del monasterio. Durante la última noche, vio con claridad que su misión era tender la mano educativamente a la mujer, porque quien educa a una mujer, educa una familia y contribuye a la transformación de la sociedad. Cuando Santa Juana entendió su misión educativa, empezó la formulación de su proyecto en busca de una formación integral para la mujer. Unió en su pedagogía los aprendizajes de su experiencia de vida y aspectos de diferentes corrientes de su época. Las primeras 3 puntos son las influencias más significativas. Y finalmente abrió su primer convento colegio en Burdeos. Quiero comentar los siguientes aspectos. El segundo punto es el concepto del convento colegio, que significa la formación de la comunidad educativa. Monjas y alumnas aprenden juntas. Y la fórmula de los edificios, porque todo educa. Santa Juana dejó normas específicas para la construcción
del ambiente que educa a las niñas y a las monjas. El tercer punto muestra la influencia de su tío. La educación siempre tiene que responder a la realidad de cada persona. El último punto es un cambio radical. Las niñas van a estudiar y no a prepararse para entrar al convento, como era la costumbre cuando una niña recibía educación en un convento. Y desde Burdeos, la compañía va a crecer y se expande por el mundo. Y ahora pasamos a Colombia. La historia de Clemencia hace parte esencial del nacimiento de un país nuevo. A través de la educación, ella contribuyó a la formación de una identidad nacional nueva. Quiero comentar un poco sobre su primer matrimonio con Francisco Echeverri. Hubo una gran diferencia en su edad. Francisco, un hombre maduro, y Clemencia, con 18 años. Francisco fue un hombre rico, con el impulso de ganar más riquezas. Para ella fue un tiempo de soledad. Su esposo le dejó sola y ella tuvo que tratar problemas grandes con las haciendas y el robo de sus joyas. Sin duda, esta experiencia impactó su pensamiento sobre la educación de la mujer. A la muerte de su primer esposo, Clemencia recibió una herencia enorme, dinero y propiedades, lo necesario para su proyecto educativo. En su segundo matrimonio con Joaquín de Arostegui, ella encontró con alguien que compartía sus inquietudes y valores. En este tiempo, la mujer necesitaba protección de un hombre, por ejemplo, padre, esposo, hermano, tío. Estar cambiando. Ya. La mujer vivía una vida escondida. La razón principal para educar a la mujer fue mantener su pureza y honor cuando se casara y criar a sus niños. La educación debería ser muy básica, porque hacer más iría contra su naturaleza y contra el dictamen paulina. La mujer debe mantener el silencio. Si los padres querían algo más para sus hijas, las opciones para una educación para la clase alta eran en la familia, con una madre alfabetizada; en los conventos, porque las monjas necesitaban leer y generalmente escribir para poder rezar el oficio divino; participación en tertulias, donde se puede conversar sobre una variedad de temas; o finalmente, autodidacta. Después de una educación básica, una mujer con recursos podría aprender a través de los libros. Clemencia es un ejemplo de alguien autodidacta. Su biblioteca de 230 libros tenía fama en la ciudad. También refleja la importancia de la fe en su vida, porque la gran parte fueron libros religiosos. Para las otras clases, especialmente los pobres, las opciones casi no existieron. Fue Clemencia de Caicedo quien, además de las labores religiosas, luchaba por el aprendizaje de aritmética básica. Y en el libro de la Madre María Petronila Cuellar, la primera prefecta del colegio, escribió que la educación femenina tiene que facilitar la habilidad de ganar el sustento, aspectos avanzados para su época.
En 1766, Clemencia empezó a poner en marcha sus ideas sobre el proyecto educativo en Santa Fe. Su esposo tiene una gran importancia en el éxito de la fundación. Su apoyo fue esencial en el mundo neogranadino para que Clemencia pudiera usar su herencia para este proyecto educativo sin dificultades. Joaquín añadió más valores de la Ilustración que impactó su proyecto educativo. La conexión de su esposo con la Compañía de María en España llevó a que se escribieran una serie de cartas entre Clemencia y dos superiores españolas, principalmente la de la isla de León. Este gráfico muestra la situación en el mundo hispánico y la respuesta de doña Clemencia con la ayuda de su esposo y el arzobispo para obtener los permisos necesarios. Un impacto de la Ilustración es la idea de utilidad pública. El apoyo para monasterios tradicionales había disminuido mucho porque no servían al pueblo. Al contrario, este colegio es para el bien público. También Clemencia está dispuesta a usar sus bienes para el proyecto. Un punto interesante, en la petición que envió, Clemencia añadió que quería solamente monjas criollas. Pilar Foss, en su obra sobre la fundación en Bogotá, describió esta conciencia de Clemencia con estas palabras. Manifestaciones de este espíritu criollo fueron el apasionamiento por su tierra americana, el orgullo por su aportación a la cultura de España y a la del mundo. Esta conciencia criolla permeaba su juventud, porque las dos familias de sus padres eran conocidas como gente importante en la época de las luces. Aunque se casó con un peninsular, su esposo apoyó una madurez de este espíritu criollo. Hay razones prácticas en su posición contra la presencia de monjas españolas. Primero, había visto conflictos de otras casas religiosas entre peninsulares y criollos. También pagar por los viajes a Santa Fe sería muy costoso. Pero más importante, la enseñanza iba a educar a las niñas con esta conciencia que iba a contribuir a una identidad nacional nueva. Todo esto fue diferente de la tradición de la compañía. ¿Cómo es posible fundar una casa nueva sin miembros de la orden? En fin, la superiora de la isla de León en España optó por fundar a distancia, a pesar del requisito en la cédula real de tener monjas españolas. Aunque estoy hablando fuera de la cronología, este inicio del espíritu criollo siguió claramente después de la muerte de Clemencia. Varias exalumnas fueron madres, hijas, esposas y parientes de familias importantes en el movimiento revolucionario, y algunas se involucraron más directamente en la lucha para la libertad. Según la tradición oral, Simón Bolívar visitó el colegio y dejó este mensaje: deseo que aquí se eduquen las grandes mujeres colombianas y que aprendan desde encender la pajuela hasta las artes y las ciencias. Clemencia consiguió el apoyo del virrey y finalmente de Carlos III. La superiora española, María Petronila de Aperregui,
envió una copia de las constituciones y 2 muñecas que mostraron el uniforme de colegiales y el hábito de las religiosas. Como fundadora a distancia, Madre Aperregui continuó una correspondencia regular con la primera priora, María Magdalena Caicedo, en la que ofreció sus consejos y formación en el carisma de la Compañía de María. ¿Y la casa? Clemencia empezó la construcción de la iglesia y la ampliación del edificio comprando casas adyacentes. Desafortunadamente, Clemencia murió en 1779 y sin cumplir su proyecto, aunque el primer grupo de monjas fundadoras confrontaba una serie de dificultades. Finalmente abrieron las puertas con la sobrina de Clemencia como la primera priora y su sobrino como capellán. Aquí son las palabras de los carteles que anunciaban la apertura del colegio. En 2 años solamente el colegio tenía 25 colegiales y más de 200 niñas del pueblo en la escuela gratuita. Y termino con esta línea de un periódico pionero de la prensa colombiana, escribiendo del colegio. Es más feliz, más patriótico y más cristiano, que quizá no ha tenido jamás ninguna alma virtuosa de cuantas han existido en Santa Fe desde su fundación hasta nuestros días. Y ahora regresamos a Francia. La Madre Du-Terrail dejó el fundamento para la transformación de la orden. Sus esfuerzos para el restablecimiento de la compañía y la unión de las casas reanimaron la misión educativa y abrieron un mundo de posibilidades para servir de una manera nueva. Nació en un pueblo en el sur del país y entró a la casa de Toulouse. Sus hermanas en la comunidad describieron a la Madre Du-Terrail como persona firme, directa, compasiva, fervorosa y impulsada siempre por la misión. Y aquí con este mapa, indica dónde está la ciudad de Toulouse, donde entró. El contexto histórico es del siglo XVIII. Está marcado por el impacto de la Ilustración, especialmente en Francia. Es una época donde los filósofos cuestionaban el rol de la Iglesia en la sociedad. Por ejemplo, el escritor Louis-Sébastien Mercier se quejó de que en París estaba lleno de sacerdotes y clérigos tonsurados que no sirven ni a la Iglesia ni al Estado. Son inútiles e insignificantes. Y peor todavía es el trabajo de Denis Diderot en su obra La religiosa. Él presentó una visión de las monjas de estar como prisioneras por causa de sus votos, un Estado contra la libertad individual. Con relación a los conventos, historiadores de hoy, como Elizabeth Rapley, presentaron una visión de comunidades, incluyendo la Compañía de María, llenas de vida y pasión por la misión, pero obligadas a aceptar mujeres pensionadas y a veces de servir como prisiones para mujeres incorregibles.
Esta situación causó gran impacto a la misión. Este es un dibujo de la época que ilustra los 3 estados y la perspectiva de muchos franceses. La situación de tensión y pobreza del país llevó a la primera etapa de la Revolución Francesa. Pronto, el anticlericalismo explotó y se decretaron varias leyes. El juramento de lealtad al Estado quebró la relación y apoyo de muchos católicos, especialmente los religiosos, porque un gran número rechazó este requisito. Finalmente, el Estado cerró las casas religiosas en Francia y por eso tenemos la dispersión. Pues en Toulouse, cuando llegaron los revolucionarios, solo les permitieron llevar una bolsa de ropa y nada más. El resto era propiedad del Estado. Muchas monjas nuestras y de otras congregaciones enfrentaron la forma violenta de los agentes cuando entraron a los conventos. Cuando estos llegaron a Toulouse, pensaron que las monjas iban a verlos como liberadores. Fue una sorpresa para ellos que no los vieran así. Otros entraron con una idea de venganza contra la iglesia. Por lo que más pelearon las monjas fue por los artículos de la capilla y por el Santísimo, y generalmente no ganaron. El terror fue durante el gobierno del Directorio, de 1795 hasta 99. Aunque estaban de otras casas de la compañía, quiero llamar la atención de algunos nombres abajo. 3 murieron durante el terror y las otras 2 monjas fueron deportadas a Cayena, en Guiana Francesa. La Madre Duthérail ayudó a las madres mayores a encontrar alojamiento en Toulouse. Después, ella fue a otra casa de la compañía en España, donde permaneció por 8 años. Finalmente cayó el Directorio. En esta etapa es donde la Madre Duthérail muestra más su carácter y su fortaleza para enfrentar la situación del país y la falta de recursos. Contar con un permiso oficial era un requisito para abrir la comunidad de nuevo. Finalmente se encontró con Napoleón y su esposa Josefina durante su viaje a Toulouse. Es una sorpresa grande que la Madre Duthérail recibió el permiso inmediatamente, pues después del proceso de papeles. Pero Napoleón no respetaba a la iglesia. Era una manera de mantener su poder. ¿Qué pasó en este encuentro? ¿Por qué esta monja dejó una impresión tan buena? No sabemos. Como compartí en la historia breve de Santa Juana, el concepto del convento-colegio era esencial a la misión. Aquí están algunos ejemplos de este concepto en marcha. Noten que la Madre Duthérail está incluyendo a los laicos en la educación en el colegio en esta época. Convenció a un pintor famoso de Toulouse, el señor Roque, para dar lecciones a las monjas
y las colegiales, y para hacer algunas obras en la casa. Esta es su imagen. Veamos algo del fruto de su trabajo. Las fundaciones nuevas en Francia y también en Italia. Uno de los legados que dejó la Madre Duteray fue su visión para el futuro. En este caso es la unión de la orden, llevando a cabo el deseo original de Santa Juana de tener una orden con una Madre General. Encontrar los restos de Santa Juana pudo facilitar la beatificación de la Santa Madre y cultivar el sentido de unión entre las casas. Durante la revolución, funcionarios del gobierno dieron orden de enterrar a Santa Juana cerca de los restos de un caballo para terminar con la devoción popular que le profesaba la gente. Pero estar cerca de estos restos de caballo fue lo que permitió más tarde identificar el cuerpo. El proceso de beatificación exige mucho de la Madre Duteray. Aunque ella no vio el día, la Iglesia nombró a Juana beata en 1900 y santa en 1949. La compañía de Mariette seguía siendo de clausura en esta época. Sin embargo, la Madre Duteray era una persona inserta en el mundo. Vivía en tiempos exigentes, pero siempre estaba atenta a las personas que sufrían los desastres ocasionados por la guerra y por más revolución. Ella es una mujer transformadora por su rol en el restablecimiento de la educación católica de la mujer en Francia. Aunque el gobierno invirtió mucho más dinero en la educación femenina, fue una cantidad insuficiente. Fue un ejemplo de la importancia de formar redes para el bien de la misión. Sin estas redes que ella cultivó, no hubiera sido posible construir de nuevo la misión de educación de la mujer. Y ahora llegamos al siglo XX, con la hermana Denise Bergon. Ella nació en abril de 1912 y murió en 2006. Entró a la compañía con 18 años y profesó en julio de 1933. Y después se trasladó al colegio de Massy. Quiero ubicar su historia como ejemplo de las palabras que destaqué de Madre Duteray. Tenga fe y después actúe. También muestra la importancia de trabajar juntos con alguien que puede llamarnos a ser lo mejor. Sin el liderazgo del arzobispo de Toulouse y el grupo pequeño dirigiendo el socorro a los judíos, la hermana Denise, con 30 años solamente, probablemente no hubiera podido hacer muchos por los judíos. Quizás rezar desde su convento, pero sin acción directa. Y aquí es el mapa que marca donde está Massy, el pueblo. Y una foto del convento colegio enfrente y detrás. Su contexto es la Segunda Guerra Mundial, un tiempo horrible para el mundo. Fue una sorpresa tremenda que las fuerzas francesas
cayeron tan rápidamente contra el ejército alemán. Con mucho pesimismo, los gobernantes franceses tomaron la decisión de rendirse. El acuerdo con Alemania fue dividir el país en dos zonas, como se ve en el mapa. Y aunque dice zona libre, no fue tan libre. Y este es donde está Francia de Vichy. Pétain, el presidente de Vichy, con apoyo significativo, empezó a cooperar con las políticas de los nazis. Las razones para ello fueron una mezcla de antisemitismo, miedo y una creencia de que la caída de Francia fue un castigo divino. El primer ejemplo de antisemitismo es que el gobierno formó el Instituto para el Estudio de las Cuestiones Judías. Resultó en quitar la ciudadanía de los judíos. La situación empeoró seriamente cuando la gendarmería francesa, siguiendo órdenes de los SS, arrestaron miles de judíos. Les enviaron al campo de internamiento de Drancy, que es poco norte de París. Aproximadamente 75.000 judíos pasaron por Drancy hasta su fin en un campo de exterminación en el este o trabajo de esclavo en Alemania. Esta fue una época de respuestas diferentes. El gobierno de Vichy cambió la tradición política. En lugar de libertad, igualdad y fraternidad, tenemos familia, patria y trabajo. Bastante clérigos y varios obispos, por ejemplo, los de Grenoble y de León, estaban dispuestos a apoyar Pétain si él pudiera volver a Francia a un pasado imaginado, un pasado de la unión de la fe católica, el gobierno y la cultura francesa. En el verano de 1942, la policía francesa empezó las redadas de judíos en Francia de Vichy, incluyendo los niños, aunque la Gestapo no pedía nada. Les enviaron los campos de internamiento. Por eso, el obispo Saliège escribió su carta pastoral. Y aquí solamente es una línea de una carta bonita. Historiadores le adjudican a la protesta de Saliège una gran influencia en el abrupto viraje de la opinión pública francesa en ese tiempo, cuando el apoyo al régimen de Vichy cayó en picada. De la noche a la mañana, el documento se convirtió en un manifiesto. Se imprimieron cientos de miles de copias que fueron distribuidas por miembros de la resistencia por toda Francia. Saliège dio instrucciones a los clérigos y las monjas de arquidiócesis de ocultar judíos, particularmente niños. El gobierno amenazó a los clérigos y a todos los que respondieron a la llamada. Empezó también una campaña contra la reputación del arzobispo, y hay muchos casos donde los ayudantes pagaron con sus vidas. En agosto de 1942, por una oportunidad providencial, Denise, de pasada por Toulouse, escuchó la lectura de la carta del arzobispo y tocó su corazón. Parece que la hermana expresó al arzobispo una preocupación de que tendría que mentir mucho con esta responsabilidad.
El arzobispo dio perdón con anticipación. Llegaron niños casi inmediatamente de Polonia, Alsacia, Rumanía y Alemania. Afortunadamente, la comunidad era propietaria de una pequeña granja y a veces de tala, y con el dinero compraban lo que necesitaban. El Au revoir de Saint-Germain fue la organización benéfica en la arquidiócesis antes de la guerra. Después de una reunión entre George Garrel, el director de una organización judía para rescatar niños, y el arzobispo, tomaron la decisión de usar esta organización para esconder judíos. Con la hermana Denise en el colegio de Notre Dame, solamente la hermana Marguerite Roque y la directora de la organización sabían cuáles niños en el colegio eran judíos. La mayoría de los niños eran recogidos por Bergón personalmente, y este fue un peligro grande hacerlo. Los testimonios muestran que ella intentaban proporcionar una vida lo más normal posible. Los niños participaron en las clases y, aunque el arzobispo dijo que nadie puede intentar a convertir ningún niño, era necesario que cada uno participara en los servicios católicos. Cuando era necesario, la hermana Denise explicaba a los otros niños que los padres eran ateos y por eso no sabían sus oraciones. A veces, los chiquitos no supieron que eran judíos y era más fácil asumir otra identidad. Y para explicar su francés malo, Bergón compartía que los niños estaban estaban de Alsace y hablaron francés con un acento alemán. Y los testimonios de los que pasaban por Massy indican que tenían bastante comida, aunque muy sencilla. Recordaban que la hermana tiene reputación para esconder algo especial, para dar a un niño que pasó por un momento con más tristeza por causa de la separación con sus padres. En general, la idea fue esconderles hasta que fue posible enviarles a un lugar más seguro. Un lugar era España. Dio papeles con otra identidad. Un ejemplo fue certificado de bautizo. Si no fue posible, se quedaron en el colegio. Fue necesario enseñar a los niños otra historia personal con otro nombre. Y los más mayores aprendieron los planes para escapar inmediatamente y ser responsable por los menores. Alguien informó a los nazis que el colegio estaba escondiendo niños judíos. Cuando llegaron las tropas alemanas a Massy, las hermanas obligaron a los niños a dormir completamente vestidos. Si algo sucede, la instrucción era huir al bosque. Después siguieron un plan hecho antes para mover los niños a otros lugares. Este evento de mayo marca el fin de su trabajo, pero gracias a Dios, nadie al cuidado de las monjas se perdió. Les invito a leer solamente 2 testimonios de los niños salvados que reflejan quién era Denise Bergón. En 1980, Yad Vashem,
honró las hermanas Bergón y Roque, y ellas fueron a Israel para la conmemoración. La organización de Yad Vashem es de Israel. Está encargada de la lista de los justos de las naciones. Su misión es la investigación y reconocimiento de individuos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos. El número exacto de personas salvadas no está claro, pero un número confiable es 82, incluyendo 11 adultos. Pero también hermana Denise organizó lugares para otras familias que no escondieron en el convento. Parte de esta celebración en Israel incluye una plantación de un árbol. Y este es el árbol de hermana Denise. Y abajo es una placa con su nombre. Y también hay un muro que está al lado de este camino. Se llama Muro de Honor. Y aquí y probablemente es la parte del muro con sus nombres, porque las madres están enfrente. Y este es Bergón y Roque. Recibió también otros honores por su trabajo, y esta es la lista. Pero no hay honor más grande que las vidas de los niños salvados, ahora adultos. Su comunidad en Toulouse describió la hermana Denise como mujer apasionada y profundamente religiosa. Denise Bergón sigue siendo humilde bajo los honores. Su vida nos permite evocar su coraje, su energía, su seguridad, su tenacidad, pero también su ternura por todos aquellos que le deben la vida y su confianza indestructible. Y a modo de conclusión, solo unas preguntas. ¿Cómo resuenan sus historias en nuestra realidad actual? ¿A qué nos invita su capacidad de compromiso con el momento histórico y su respuesta arraigada y comprometida? ¿A qué nos mueven? Gracias por su atención y la oportunidad de compartir algo de las vidas de 4 mujeres que contribuyeron a un mundo nuevo. Las resonancias de esta conferencia están a cargo de Gabriel Jaime Arango Velázquez, director de Formación Integral de la Universidad EAFIT. Él es educador y promotor cultural, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en Planeación Educativa de Chile, Educación Infantil de Israel, Pedagogía y Programas de Formación Docente de Francia, y en proyectos de desarrollo social de Estados Unidos. Se ha desempeñado como director de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia y representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento. Muchas gracias y sea lo primero agradecerle inmensamente a la Madre Katy esta lección de historia
y de humanidad que nos acaba de compartir. Creo que el ambiente en todo el auditorio es de emoción porque ha tocado las más profundas fibras humanas. Lo segundo, pues agradecerle al Colegio de la Compañía de María de Medellín su existencia y su trabajo por estos 120 años de estar educando a las mujeres en una actitud frente a la vida que se deriva del pensamiento, no solo de su época de fundación con la Madre del Estonac, sino con la acumulación de las lecciones aprendidas en la historia, y que hoy en la ciudad y en el departamento de Antioquia representa ese cúmulo de mujeres que de verdad vienen haciendo transformaciones profundas en nuestra sociedad. Antes de una ligera conversación con la Madre Katy, yo, si me lo permiten, quisiera hacer unas referencias en común a la historia de vida de estas 4 mujeres que nos han expuesto en su época, en su contexto y en su producción educativa y humanista. Lo primero, podríamos decir que un rasgo común de las 4 es una inspiración religiosa y espiritual, es decir, tienen una influencia en su ser que les hace entender y comprender una realidad de trascendencia para la vida y que las lleva a entregar con generosidad su vida y su existencia a una causa de bien común. En segundo lugar, es la sensibilidad humana que representan estas 4 vidas. Una con naturalidad con el otro, bajo el entendimiento de que el otro está hecho de lo mismo que cada uno de nosotros y que nosotros estamos hechos de lo mismo que están hechos los demás. Eso es lo que les permite ser solidarias y sentir como propias las condiciones existenciales de los demás, en este caso sobre las mujeres, sobre sus derechos, sobre su derecho a la educación y a la formación, porque buscan esa causa para realizar su vida. En tercer lugar, me parece, Madre Katy, que sus 4 personajes son personas con un común denominador, y es la insatisfacción con el statu quo en el que vivían. Nos quedó claro que las 4 vivieron épocas de profundas transformaciones y no fáciles, las guerras religiosas en Europa en el siglo XVII, después la Revolución Francesa, tan controvertida pero también admirada en el mundo por las lecciones que dejó. En la Nueva Granada, el surgimiento de un espíritu independentista y que buscaba afianzar en la libertad, la identidad y el derecho a regir nuestros propios destinos. Y la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto que nos han narrado y que muchos conocemos de cerca o de lejos por las experiencias de formación o de vida que nos hayan tocado. Y en esas condiciones, estas mujeres son capaces de leer el signo de los tiempos, son capaces de sentir que hay que pasar a la acción y hacer algo, y encuentran una causa para hacerlo. Es decir, no solamente piensan, sino que actúan, y actúan
para cambiar ese estatus, para modificar esas condiciones y en último término para impulsar uno de los bienes, valores de la cultura o uno de los valores supremos de la cultura, que es la justicia y la defensa de la vida. Lo otro que me parece importante es que en común de estas 4 mujeres en la historia aparece entonces una conciencia formada al amparo de unos principios y de una fundamentación moral muy arraigada, de compromiso con la vida, de compromiso con el bien común y de compromiso con los principios cristianos y evangélicos. Pero de otra parte, una gran conciencia de tipo histórico que les permite entender muy bien el transcurrir de los años y los acontecimientos que en ellos se suceden. Por eso, esas lecciones creo que son en parte algo de la respuesta que la Madre Katy nos pide elaborar con su última pregunta. ¿Qué nos dicen estas vidas a los seres humanos de hoy? ¿Qué nos dicen estas lecciones aprendidas e históricamente recogidas a las estudiantes del colegio de la Compañía de María hoy, a sus exalumnas, a las familias que tenemos el privilegio de estar en relación permanente con egresadas de este colegio, con la educación de nuestras hijas en él? Y esa lección es la coherencia y la consistencia que hay que mantener para enfrentar las adversidades de la vida y tratar de cambiar el rumbo de la historia por una historia mucho más humana, mucho más en paz, de mayor capacidad de convivencia, de mayor entendimiento entre los seres humanos y de más predisposición a resolver en forma pacífica los conflictos y las diferencias que tenemos. Yo quisiera recoger entonces, para terminar estos comentarios, y hacerle unas preguntas a la Madre con la expresión que la Madre Liliana nos dejó esta mañana, cuando nos decía en la instalación que algo nace cuando hacemos memoria. Es decir, cuando apelamos a la memoria histórica, cuando apelamos al recuerdo, cuando apelamos a los contextos, cuando apelamos a la reconstrucción de las circunstancias, estamos apelando al entendimiento y a la comprensión de la historia humana para conservar lo mejor de ella y para no repetir lo peor que en ella hemos hecho. De manera, Madre, que en nombre de este auditorio, muchísimas gracias a usted por sus aportes. Madre, escúchenos una curiosidad y una pregunta. ¿Cómo decide usted su vida en términos de hacerse religiosa en esta compañía y de hacerse historiadora? ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Desafortunadamente no tengo mis notas y por eso voy a hacer errores con el español. Pero más fue una llamada que al principio no entendí, pero fue algo adentro de mí llamándome a dar toda mi vida. Exactamente cómo no fue claro y todavía es algo que estoy descubriendo en mi vida. Pero este fue el motivo, sencillamente pero profundamente un impulso de Dios. Para ahora, usando las palabras de Santa Juana, para tender la mano. Pero para la compañía que era,
también al principio no entendí exactamente, pero fue algo que me llama. Pero más fue la vida de María. Una mujer que cuando pienso en la línea de la Madre Luterae, tenga fe y actúe. En la preparación de esta ponencia, este fue algo que formó parte de mi oración. ¿Qué significa para mí en este momento? ¿Por qué tener fe y que voy a actuar? Y para mí en la compañía yo vi mis hermanas como gente que quiere vivir esto. Y este fue algo que me llama a poner mi parte en este proyecto de Santa Juana. ¿Y por qué historiadora? En serio fue más desde pequeña un amor para la historia. Mi mamá me dijo que cuando estoy jugando cosas con la imaginación, siempre fue una mujer en el caballo, en el oeste, construyendo una casa. Pero estas historias me animan. Y desde pequeña, este fue algo que me interesa. Y hasta ahora me encanta la historia. Que para mí, si quiero captar algo, entender algo, necesito saber la historia antes. Y por eso yo creo que aunque estamos en otro mundo que no evalúa tanto las humanidades, yo veo que es tan importante entender las raíces de todo. Muchas gracias, Madre Katy. Y ustedes me excusarán la intención que tuve con esta pregunta de ampliar los rasgos de inspiración y de escogencia de una vocación intelectual para prestar un servicio en la educación de la Madre Katy. Y es que hay dos principios en la Compañía de María que me han llamado a mí como educador también fuertemente la atención: la creatividad y la generosidad. Hasta tal punto que este año, cuando empezamos en este auditorio los actos de conmemoración de los 120 años, la Madre Beatriz y la Madre Liliana hicieron la introducción a una ceremonia altamente simbólica con la luz. Y cuando hicieron alusión a los 120 años del colegio y a los años de existencia de la Compañía de María desde la Nueva Granada hasta hoy, le entregaron el protagonismo de esa historia a Dios, y no apareció ningún nombre personal que tentara la vanidad de la historia personal. Yo creo que eso es una lección grandiosa en los momentos históricos que estamos viviendo en Colombia, cuando las vanidades personales y las historias personales se sobreponen a la historia comunitaria y al bien común. Madre, en su experiencia como educadora, esa conciencia histórica y esa conciencia de entender el porqué de los hechos en la historia, ¿qué le muestra hoy de hacia dónde vamos con la historia humana en la historia de las naciones? Sí, entiendo. Sí, su visión histórica al futuro, ¿cuál es? Primero, yo creo que no estamos muy conscientes de la historia. Eso es algo que falta. Pero ¿dónde vamos? Es difícil decir, pero en serio tengo mucha esperanza. Ahora también estoy trabajando con jóvenes en la universidad y conozco
tantos jóvenes con una conciencia de dejar el mundo mejor. Y eso es algo que me inspira. Pero más, ¿dónde vamos? ¿Con la historia? Con su visión, yo creo que hemos tenido una respuesta: esperanza. Con la visión de la historia es esperanza, pero es una esperanza que tiene que ser crítica, una esperanza que tiene que ser creadora. Como el tiempo nos acabó, yo quisiera entonces también brindarle un homenaje a la madre María Denise Berkó, porque en el Museo del Holocausto en Tel Aviv, en Israel, hay la posibilidad de vivir una experiencia, y es entrar a un monumento grande que es un juego de espejos, y uno lo recorre por sus entrañas, pero sobre cada espejo se refleja una luz de una lámpara de aceite única que se replica 6,5 millones de veces mientras uno camina por el monumento, y se va oyendo el nombre de cada judío que murió en el exterminio, su fecha, su nombre, su país. Bueno, cuando uno sale del monumento hay una frase que es la que quiero recoger para cerrar esta conversación y esta exposición de la Madre Katy, y es que dice: mientras esto pasaba, el mundo guardó silencio. En el holocausto de los colombianos somos de pronto muchos los que hemos guardado silencio cómplice con la barbarie, y es hora de reaccionar desde la educación a buscar la justicia. La madre Denise no guardó silencio, actuó. Muchísimas gracias, Madre Katy, muchísimas gracias a ustedes.